En este video vamos a ver qué dice la norma técnica complementaria de cimentaciones en su versión actual 2023 sobre el tema de capacidad de carga en cimentaciones someras. Cimentaciones someras le llama a zapatas y losas. Y está dividido en dos partes este video para no hacerlo tan extenso, porque al hablar de un reglamento, al hablar de una norma técnica, de especificaciones, no es tan fácil su lectura y hay que ser muy puntual en ella sobre qué se refiere. Nos vamos a basar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esa es nuestra lineamientos. Y antes de entrar a fórmulas y demás, es importante sí darle una buena lectura a esta norma técnica complementaria. Se acaban de actualizar 2023 estas normas. Tiene varios cambios importantes que hay que tomar en cuenta. Y algo importante que se agregó es que tiene comentarios. Eso es algo interesante, porque antes los comentarios se generaban por un documento que generaba el Instituto de Ingeniería de la UNAM como documento por separado, que aunque era una buena lectura, no era un órgano oficial. Entonces quedaba como eso, como simples comentarios. Ahora que están dentro de las normas técnicas, ya tienen un carácter más formal y por lo tanto es obligatorio tomar en cuenta dichos comentarios. Es la norma técnica complementaria para cimentaciones. Primero, dice ahí, la presente norma no es un manual de diseño, por lo tanto no es exhaustiva, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Solamente es unas características para construcciones comunes. Y dice ahí, es lo mínimo que está definido en el capítulo 8 del título 6 del reglamento, ¿sí? Todo aquello que no esté cubierto en ella, se lo mandan la responsabilidad al director responsable de obra, y en su caso, si fuera válido que estuviera, el corresponsable en seguridad estructural. Y aquí hay algo interesante, se agrega el especialista en ingeniería geotécnica, ¿ok? Ya se habla, en la anterior norma no se había incluido esto, y ahora sí se habla de un especialista en ingeniería geotécnica, ¿sí? Y esta presente norma obviamente es de carácter obligatorio. Muy bien. Ahora, ¿qué habla sobre el estudio geotécnico? Dice, el estudio geotécnico, planos de excavación y planos de cimentación deberán ser firmados por el especialista en geotecnia. O sea, ya no se queda exclusivamente con el estructurista, sino también tiene que estar involucrado en esto y firmar. Hasta aquí todavía la norma no dice, estrictamente hablando, cómo vamos a considerar a un ingeniero que es especialista en ingeniería geotécnica. El Colegio de Ingenieros Civiles ha hecho varias cosas sobre este aspecto. Todavía no está tan formalizado como tal, o sea, no existe estrictamente hablando jurídicamente el de especialista en ingeniería geotécnica, todavía no, pero hacia allá tendemos. Se está tendiendo a que haya una responsabilidad mutua entre el estructurista y el ingeniero en geotécnica. Por lo tanto, lo que estamos tendiendo es que el estructurista también desarrolle ingeniería estructural, o el estructurista también genere ingeniería geotécnica. Eso es lo que todavía no está muy bien definido, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es, no abarca todo, abarca solamente de estructuras comunes. ¿Qué dice el capítulo 8 del título 6 del reglamento sobre diseño de cimentaciones? Son varios artículos, repito, a veces hace un poquito tedioso por ser una norma, un reglamento, pero pues hay que leerlo tal cual porque no está sujeto a interpretación. Tenemos que entender qué es lo que nos dice. Dice, toda edificación se soportará por medio de una cimentación que cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en la norma. No se puede desplantar sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Se deberá cimentar en terreno natural firme, o puede haber rellenos artificiales que no tengan material degradable y que hayan sido compactados.
Aquí todavía se habla de Distrito Federal. No ha salido el reglamento como tal, un nuevo reglamento para la Ciudad de México, como jurídicamente decirlo, Ciudad de México. Todavía se habla Distrito Federal. 3 zonas. No viene el caso, este video, hablar de cuáles son las zonas y demás, pero hablamos en general: zona 1, zona 2, zona 3, zona 1, zona de lomas, que puede estar por cubierta con derrames basálticos o suelos densos, roca. Zona 2, que es la zona de transición, y la zona 3, que es la zona lacustre, con sus características propias. Y esto lo tenemos en un mapa de zonificación geotécnica. Un mapa que se ha ido poco a poco actualizando cada vez más, ser más estricto, más definido en sus zonas, ¿sí? La zona con puntitos es la zona de lomas, luego la de color gris oscuro, la zona de transición, y la de gris claro, la zona lacustre. En lo personal, la zona de transición es muy compleja. Tenemos intercalaciones de suelos duros, suelos blandos, hago un sondeo en un punto, me muevo 30 metros y ya salió otra cosa. Entonces, repito, en lo personal, la zona de transición hay que tener mucho cuidado. Cuando metemos en este mapa un mapa de daños por sismo, desde, por ejemplo, información muy importante que hay desde el 57, vemos que gran parte de los daños están en la zona de transición. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Otros se van por la zona blanda. Dicen, pues es que es zona blanda, se van a hundir las edificaciones. Pues sí, se pueden hundir. Obviamente, como ingenieros sabemos cómo hacerle para que no se hundan, o el asentamiento sea permisible. Pero la gran ventaja es que es homogéneo hasta cierto grado, entre comillas, decirlo homogéneo al suelo. Sé que va a ser pura arcilla. Hay algunas intercalaciones de arenas que permiten su drenaje, pero es arcilla. En zona de transición no. Repito, es una mezcla completamente. Muy bien. Regresamos a la norma técnica complementaria de cimentaciones. Se sigue manejando que en lo posible usemos el sistema internacional. Sin embargo, ahí dice que en la práctica común de nuestro país se sigue manejando la tonelada métrica como base y manejan una equivalencia de 10 kilonewtons. Yo no les recomiendo usar 10 kilonewtons. Manejen el que debe de ser, que es 9.81 kilonewtons, la transición entre toneladas métricas y kilonewtons. Hay que generar algo que le llama modelo geotécnico. Dice que el modelo geotécnico para la revisión de seguridad, ¿qué debe de reflejar? Perfiles estratigráficos, tablas, en lo cual tenga un resumen de características y gráficas, ¿sí?, de las diferentes unidades geotécnicas, ¿sí?, lo que le llamamos espesores, estratos. Aquí le llaman unidades geotécnicas con sus propiedades. Hay que ver qué pasa con el agua, presión de poro, tomar en cuenta el hundimiento regional y demás. Entonces, todo esto es lo que hay que tomar en cuenta. Generar eso, ¿no? Habla, por ejemplo, mucho de derrames basálticos. La zona 1 tiene zonas con cavernas, viejas minas, que se han ido ahí quedando, y desafortunadamente por la marcha urbana, en muchas no sabemos ni dónde están, ¿no? Hay que usar métodos geofísicos para encontrarlas y demás. Muy bien. No lo leo completo porque generaría muy aburrido el video, pero aquí queda, se puede hacer la pausa que ustedes quieran y léanlo ya más formal. ¿Qué es lo que debemos verificar en seguridad en cimentaciones? Son 2 estados límite, ¿sí? Estado límite de falla y estado límite de servicio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el propósito de una cimentación? Transferir de manera segura y adecuada los efectos de la carga de una edificación al subsuelo, ¿sí?, o a la roca, también puede ser, o a un mejoramiento, ¿ok? Puede ser. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, en el estado límite de falla, son 3 los que nos pide el reglamento revisar: flotación, falla local y general del suelo bajo la cimentación, y falla estructural en el caso de pilas, pilotes u otros elementos de la cimentación. Esto es de falla,
¿sí? Es decir, sí estamos poniendo en riesgo la integridad de la cimentación y por lo tanto, obviamente, la integridad de toda la edificación, ¿sí? Entonces, este es el criterio de estado de falla. ¿Qué es lo que debemos de comparar? Todos los elementos mecánicos en conjunto que se están transmitiendo con la capacidad de carga del suelo ante las acciones de diseño, afectado la capacidad de carga neta por un factor de resistencia. En el reglamento no se manejan factores de seguridad, se manejan factores de resistencia y las cargas las voy a afectar por un factor, obviamente, de carga. ¿Qué métodos puedo usar? Pues puedo usar métodos analíticos, numéricos o empíricos, experiencia local, pruebas de campo, pruebas de carga. Hay diferentes formas para determinar la capacidad de carga de la cimentación. Debemos ver cuál es la interacción que hay entre nuestra cimentación y cimentaciones vecinas, si hubiera información, a veces la hay, a veces no la hay. Ver qué pasa con mis sitios, si hay rellenos sueltos, galerías, grietas y demás. Todo eso es para tomar en cuenta. Hay que ver las combinaciones de cargas. La primera combinación son acciones permanentes más acciones variables. ¿Okay? Como estamos revisando capacidad de carga, debemos de manejar carga viva máxima. Si estuviéramos revisando asentamientos, nos vamos con carga viva media. Y la otra combinación es con cuestiones variables y accidentales. ¿Cuáles son las accidentales? Viento o sismo. Y entonces cambio la carga viva, ahora utilizo la carga viva instantánea. ¿Sí? Entonces, haciendo nuestro análisis de carga y demás, determinamos cómo se transmite la carga y nosotros determinamos también cómo la quiero distribuir en el elemento de cimentación. Vuelvo a repetir, pueden hacerle una pausa al video para leer a fondo cada uno de estos textos. Yo los incluyo para que ya lo tengan como un resumen. Factores de carga a aplicar son los que vienen en la propia norma, depende de qué estoy revisando, ¿sí? Dice ahí que la acción del peso propio del suelo y de la supresión se considera con un factor de carga unitario, o sea, no ayudan a la resistencia como tal. Aquí está qué factores de carga debo de usar, dependiendo del grupo que pertenece a la estructura. Hay grupo A, son aquellas que no se deben de caer para nada en un evento accidental, o las del grupo B, y todavía hay una subdivisión de ese grupo B. ¿Qué pasa si tengo una carga inclinada? Bueno, tengo que valorar qué pasa con la componente horizontal y la componente vertical. Eso también se tiene que revisar. En un momento dado, ese ángulo delta puede ser de tal magnitud que ya no, la importancia ya no está tanto en la capacidad de carga, sino que ya existe tal vez un deslizamiento. Y entonces ya se revisan otras combinaciones. Entonces, eso más adelante también se habla. Aquí lo vamos a platicar sobre esto de las excentricidades. Luego, ¿qué voy a hacer con la capacidad de carga? Pues la voy a reducir y le voy a aplicar un factor de resistencia. Punto 35 ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo, zona 1, o las de colindancia desplantadas a menos de 5 metros en zona 2 y 3, o pilas y pilotes en un estrato friccionante. Y cualquier caso que no esté aquí, en el inciso A, nos vamos con un factor de resistencia de 0.65. Hay que tomar en cuenta que el reglamento, hasta cierto grado, es conservador. Es decir, castiga mucho la capacidad de carga del suelo. Sin embargo, hay que revisarlo. Pero repito, en algunos proyectos aplica, en otros no aplica. ¿Por qué? Porque esto está hecho para estructuras comunes o para condiciones comunes. Más adelante vamos a ver un párrafo que lo indica. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos todo esto. Ahora sí, ya habiendo hecho todo el planteamiento general de lo que es el reglamento y a qué nos referimos, ahora sí nos vamos al punto 3.4,
que habla de cimentaciones someras, zapatas y losas. Un cajón también puede ser una cimentación somera. Ahorita vamos a ver cuál es la condición geométrica para que sea una cimentación somera o una cimentación superficial. Entonces, para revisar esto de una cimentación somera, debemos de contar con la geometría de los elementos de la cimentación o una propuesta de esa geometría, ¿sí? Entonces, se hace un diseño geotécnico preliminar. Cuando estamos trabajando ya en un caso real, muchas veces el ingeniero en geotecnia entra a un proyecto y todavía no existe ningún proyecto estructural como tal. Muchas veces platicamos directamente con el cliente y solamente tiene, si bien va, el arquitectónico o una propuesta de lo que se quiere. Entonces siempre es importante en nuestros informes geotécnicos especificar con qué características de cargas hice mi análisis. Y siempre dejar un renglón o un párrafo que nos deje abierto la posibilidad en la cual cuando se tengan las cargas reales, las condiciones reales según proyecto estructural, se nos deberá de informar en tiempo y forma para hacer las adecuaciones pertinentes, ¿sí? Entonces, tomarlo en cuenta. Muy bien. Estado límite de falla. Tengo que verificar esto. Así tan sencillo que se ve en esta ecuación. La sumatoria de las acciones verticales a tomar en cuenta en su combinación que sea de diseño afectada por su factor de carga entre el área del elemento de cimentación tiene que ser menor a la capacidad de carga unitaria reducida. Es decir, la afectamos por un factor de resistencia. Tengo que cumplir con eso. Si lo cumplo, pues estoy bien, ¿sí? El esfuerzo que transmito es menor a la capacidad de carga unitaria reducida. Aquí planteo lo de profundidad de desplante con respecto al ancho, para saber qué es una cimentación somera. La profundidad de desplante tiene que ser menor o igual a 2.5 veces el ancho de la cimentación, la menor dimensión de la cimentación, ¿sí? Algunos lo han subido hasta 3. Profundidad de desplante menor o igual a 3 veces B. Yo recomiendo 2.5, otros son más conservadores y se van con el valor de 2. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Por qué es importante esta relación? Porque recordar que lo que estamos analizando es el mecanismo de falla que se traslada hasta la superficie. Si esto lo hago a mayor profundidad, este mecanismo de falla ya no se traslada hasta la superficie. Cuando analizamos, por ejemplo, pilotes, resistencia de punta o pilas, pues están tan profundas que este mecanismo no se traslada hasta arriba. Se hace una curva y se queda dentro del suelo el área de falla. Entonces es importante cumplir con esto para que todo lo que vamos a ver a continuación, que ya son nuestras ecuaciones para calcular capacidad de carga en cimentaciones someras, sean válidas. Este es el final de la parte A y en el video parte B, ahora sí ya nos adentramos a las propias ecuaciones y qué características debemos de cumplir con ellas.